La noticia tiene varios tonos. A continuación, matices. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, nuestro programa de análisis, de debate, de confrontación en temas relacionados con la actualidad nacional e internacional. Hoy, por supuesto, traemos un tema muy actual, un tema que genera muchas pasiones, además ideológicas, y no solo técnicas, sino que políticas también, y es la posibilidad de que Costa Rica pertenezca a Petrocaribe. No es una idea nueva, hay que ser sinceros, desde 2008 ya se había planteado por parte de la administración Arias Sánchez, y bueno, no se cumplió en ese momento. Ahora el Frente Amplio ha vuelto a poner la idea sobre el tapete, así es que hoy hablaremos de este tema. Muchas gracias a las personas que nos están reportando sintonía ya a través de redes sociales. Dice Marco Vinicio, en muchas ocasiones Matices es una versión moderna de escuela para todos, ya que siempre uno termina aprendiendo algo nuevo. Gracias a Marco Vinicio que nos reporta sintonía. Lo pueden hacer también en Facebook, en la cuenta de Noticias Monumental. Un saludo a quienes nos escuchan en vivo en 93.5 en FM, a quienes nos escuchan fuera del país en www.monumental.co.cr y a quienes también nos observan por diferido esta noche a partir de las 9 en punto en Canal 2, la imagen de la radio. Como es común en Matices, vamos a empezar con nuestro boceto, que es un estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez. Escuchemos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética propuesto por el gobierno bolivariano de Venezuela. Esta organización nació el 29 de junio del 2005, tras el acuerdo de cooperación energética suscrito por 14 países del Caribe. Uno de los principales objetivos al momento de su fundación fue resolver las disparidades en el acceso a los recursos energéticos. Esta organización multilateral coordina y articula políticas en materia de energía, incluyendo petróleo y sus derivados, es decir, gas, electricidad, uso eficiente de la misma, así como la mejora en el acceso justo y solidario de los recursos. El financiamiento se da por el 25% de la factura, con un año de gracia. El plazo es de 15 años con el 2% de interés. Petrocaribe propone una escala de financiamiento entre el 5 y el 50% de la factura petrolera, tomando como referencia el precio de los hidrocarburos. Igualmente extiende el periodo de gracia para el financiamiento de 1 a 2 años y prevé una extensión del periodo de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés al 1% si el precio de petróleo supera los $40 por barril. Asimismo, el pago a corto plazo sería de 60% de la factura y se extiende de 30 a 90 días. Hasta el momento se estima que Petrocaribe ha financiado 432 proyectos sociales a través de una inversión de casi $4.000 millones. El suministro de hidrocarburos ha alcanzado un volumen de 104.000 barriles día para la región, a lo cual se suman avances en las capacidades de refinación y almacenamiento del crudo y productos. Recordemos que en días anteriores el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, no descartó la posibilidad de pertenecer al organismo multilateral. En todo caso, ¿debería adherirse Costa Rica a Petrocaribe? Hoy en Matices le damos algunos tonos del tema. Dos con 11 minutos. Voy a presentarles a nuestros invitados hoy analizando este tema de si es conveniente o no que el país ingrese a Petrocaribe. Por una parte está con nosotros el analista internacional y politólogo de Noticia Monumental, don Constantino
Urucuyo. Don Constantino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randa, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también está con nosotros el analista político de Noticia Monumental y de la Fundación Konrad Adenauer, don Sergio Araya. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, don Constantino, amigas y amigos que tienen la gentileza de escucharnos. Bueno, empecemos en la materia. Voy a hacerlo al revés que siempre lo hago. Voy a irme por lo específico para brincar a lo general. ¿Debería directamente, don Constantino, Costa Rica integrarse o no a Petrocaribe? Bueno, mire, mi posición es la del presidente Solís. Yo creo que el presidente Solís ha hecho bien en decir, bueno, y hay una propuesta de los diputados del Frente Amplio, es necesario estudiarla, a ver si realmente las bondades que se predican en esa propuesta son tales y si evidentemente fuera beneficioso para el país desde el punto de vista económico, creo que el país debería pensar seriamente en integrarse a ese acuerdo. Hay una consideración que dejo de lado para más adelante y es, bueno, la relación entre ese acuerdo que es de naturaleza económica y posibles condicionalidades políticas que se pudiesen presentar como consecuencia del mismo. ¿Sergio? Sí, coincido plenamente con lo que dice Constantino. Realmente la propuesta, y lo podemos ir viendo ahora conforme el programa se desarrolle, es una iniciativa, como bien se señalaba aquí al principio, surgida en 2005 en el marco de esa visión que tenía el entonces presidente Hugo Chávez Frías de crear una comunidad latinoamericana que de alguna forma fuera contestataria al modelo que él criticaba y que consideraba era hegemonizado por los Estados Unidos de América y algunos países de la Europa occidental. Entonces, en sí, aunque esta es una iniciativa estrictamente técnica, ya tiene una connotación política, nos guste o no, tiene una visión ideológica, inclusive cuando ustedes repasan los sitios web oficiales del Ministerio del Ramo de Energía y Petróleo en Venezuela, la terminología empleada inclusive tiene un alto contenido ideológico. Pero eso no significa que por eso haya que descartar ad portas la iniciativa como tal. Hay que estudiar si verdaderamente los beneficios que la misma plantea son adecuados para el país. También hay que entender que el país tiene dificultades con la matriz energética y que verdaderamente una cosa que agobia a la ciudadanía costarricense en la actualidad es justamente el precio de los combustibles. Pero efectivamente es un tema muy complejo, es un tema delicado que tiene que analizarse con mucho cuidado. Ninguno de los tres somos técnicos, pero digamos que sí hay cosas que saltan a la vista. A mí me preocupa una cosa de entrada, don Constantino, y es que prácticamente no es que nos regalen el petróleo, es simplemente financiar el petróleo a largo plazo, es un préstamo, ¿verdad? Yo lo vería más como una tarjeta de crédito que un préstamo, ¿verdad? Porque día a día se va a ir renovando el gasto conforme adquiramos combustible. Eso nos significaría una deuda a largo plazo, no solo con Petrocaribe, sino con Venezuela, que es el promotor directamente de Petrocaribe. Estoy hablando de lo económico, ¿verdad? Sí, evidentemente de eso se trata. Ahora, habría que canjear esa deuda de largo plazo por beneficios inmediatos que serían la reducción del precio del combustible. Pero realmente yo he visto algunas informaciones en estos días, y yo tampoco soy técnico, que señalan que otros países que disfrutan de esta relación con Petrocaribe en Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, realmente la diferencia de precios no es tan significativa, ni pareciera que ser la misma que la disminución que señalan los proponentes del Frente Amplio, sí, que se daría en los precios. Entonces, por eso a mí me parece que lo más atinado que ha ocurrido hasta ahora es la consideración del presidente Solís diciendo, bueno, vamos a estudiarlo, a ver si realmente esa propuesta que han hecho los diputados del Frente Amplio se traduce en una reducción sustantiva del precio de los combustibles. Claro, porque aquí no hay que perder de vista, Sergio, que aunque es un tema técnico, pero tiene relevancia en este aspecto, y es que la fórmula de los combustibles costarricenses no cambia tanto, depende del precio del crudo. En realidad el mayor impacto contra los otros países es en el impuesto, ¿verdad? Que es prácticamente una tercera parte del costo. Y no hay que olvidar tampoco que Recope compra producto terminado.
y no crudo, como su palabra lo dice. Sí, y de hecho, bueno, ese es un tema importante. Evidentemente, el valor que posee el tema del impuesto nos encarece los combustibles, creo que un 30% del valor final que le llega al consumidor, y eso indiscutiblemente va más allá de si es el gobierno, si es Petrocaribe o es otra iniciativa a través de la cual logramos accesar a ese petróleo. Yo tal vez sí quería dejar claro, porque en esto hay que dimensionar algunos aspectos. Petrocaribe de alguna forma viene a ser una continuación, de acuerdo a la perspectiva de ellos, del Acuerdo de San José que se suscribió en 1980, en donde también Venezuela y México en aquel entonces daba a Costa Rica y a otros países de la región algunas condiciones favorables para que pudiéramos accesar a petróleo y a derivados del petróleo en condiciones siempre de mercado, pero más flexibles que lo que imperaba en ese momento. Recordemos que estaban en plena efervescencia el resurgimiento del precio del petróleo, y eso pues para los países productores era muy positivo, pero para los consumidores como el nuestro era bastante devastador, y recordemos que en 1980 estábamos en una crisis de gran magnitud. Ahora bien, como bien decía Constantino, esto no es una dádiva, no es una regalía, es un sistema de préstamo, se supone que un poco más flexible, y en donde además Venezuela de alguna forma se ve beneficiada porque considera que parte de esa factura que se negocia se puede pagar en bienes y servicios, como de hecho ya lo hacen muchos de los países que adscribieron a esta estrategia, a este mecanismo de comercialización de petróleo. Pero yo sí creo efectivamente que tenemos que tener cuidado, no todo lo que brilla es oro, y efectivamente no necesariamente pertenecer a Petrocaribe nos va a obligar per se a tener que adoptar una actitud totalmente proclive a los lineamientos de la política exterior venezolana, como el hecho de estar en este momento en un tratado de libre comercio con China no nos obliga tampoco a tener que seguir adelante con una política que sea totalmente congruente con la política exterior china. Pero sí hay que tener cuidado, porque el tema de las condicionalidades políticas que mencionaba Constantino es altamente probable que puedan surgir en algún momento, y de hecho en el 2008, como usted lo mencionaba, Randall, cuando el gobierno de Oscar Arias intentó que Costa Rica se adhiriera, porque el precio del petróleo estaba realmente por las nubes en aquel momento, fue el propio Venezuela el que no aceptó y consideró que Costa Rica tenía de alguna forma que adherirse también al ALBA, cosa que no le había solicitado a otros países, sí, como es el caso de Guatemala o como es el caso de Honduras. Pero, por ejemplo, en el caso de Honduras, en 2009, cuando se dio el problema político allá y que Manuel Zelaya fue desalojado del poder, se suspendió la aplicación de Petrocaribe al caso hondureño. O sea, el país se vio, digamos, por un tiempo como una especie de castigo, de manera tal que los beneficios ya negociados no los podía ejecutar, y no es recién, hace 2 años que se reincorporó, una vez que a criterio del Consejo Ministerial, que es el órgano político que preside Petrocaribe y que está integrado por los ministros de energía de todos los países que forman parte de esta iniciativa, tomó la decisión política, no técnica, de que ya Honduras podía volver a recibir los beneficios de la iniciativa. Metámonos en lo político ahora. Hay países a los que no se les ha pedido ser miembros del ALBA, de hecho a la gran mayoría. Solo a Costa Rica se le pidió cuando Oscar Arias hizo la solicitud. Sin embargo, hay condicionalidades, digamos, formales que pueden establecerse en un papel, y hay otras tácitas, ¿verdad? Sí, claro. Cuando Costa Rica asumió la presidencia del CELAC, a finales del año pasado, a inicios de este año más bien, se revienta la violencia en Venezuela, y Costa Rica no puede decir absolutamente nada porque había firmado en Cuba, cuando asumió la presidencia del CELAC, que no se iba a meter en asuntos internos de otro país, como no se hace normalmente, pero digamos que el caso de Venezuela era muy saltaba a la luz. La presidenta Chinchilla en ese momento fue muy cuidadosa, ¿verdad?, de referirse, y entonces podría ser no un condicionamiento formal, sino un condicionamiento tácito, como el que le ocurrió a Honduras después del golpe el golpe que sacó a Zelaya del poder, don Constantino. Hay condicionamientos tácitos, ¿verdad? Sí, implícitos, en el sentido de que son cosas que no se hablan, pero que están ahí detrás. Claro. Ahora, el tema aquí, Randall, es que esas condicionalidades hay que explorarlas y manejarlas. Es decir, a mí me parece que el debate hasta hoy ha tenido un gran simplismo
en este tema de la cuestión política. Inclusive usted entrevistado el otro día a técnicos económicos y solo hablaron de temas políticos. Sí, es decir, y no hablaron del tema técnico. Pero porque es que está muy ideologizado el asunto. A mí me parece que para establecer esta relación no podemos guiarnos los costarricenses por el asunto de que, uy, ahí viene el coco del chavismo, ¿verdad? Eso me parece una actitud simplista, muy infantil desde el punto de vista político, pero también créame que le digo esto. Yo el otro día usted me entrevistó aquí, por teléfono me entrevistaron ustedes, y entonces yo expresé lo que estoy expresando ahora, y una hora después tenía un ataque brutal de un personaje que fue parte del Partido Comunista en el pasado, donde lo que me decía era que, porque yo decía eso, yo era parte del movimiento Costa Rica Libre como en el pasado. O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso es una lógica binaria muy simplista y muy tonta la que opera en esto. Y a mí me parece que así como uno negocia en la órbita económica y puede introducir cierto tipo de entendimientos, también se debe negociar el tema político, inclusive firmado. Es decir, todos sabemos que si alguien quiere brincarse algo firmado, se lo brinca, pero es más difícil brincarse algo que uno firmó que algo que no está firmado. Y entonces el país, me parece que si llega a la conclusión el presidente Solís de que esa es una buena decisión, en el acuerdo que se firme de adhesión tiene que estipularse claramente que la contraparte se compromete a no tener represalias de ninguna índole en ese acuerdo, si hubiese desacuerdos políticos en el futuro, y que no se suspenderá el acuerdo. ¿Por qué eso? Porque lo van a obedecer. No, si se lo quieren brincar, se lo brincan. Claro. Pero el gobierno de Costa Rica y el Estado costarricense va a poder exhibir, mire, aquí está el papelito, que ustedes se comprometieron a no hacer eso y lo hicieron. Y bueno, hay otro caso donde ocurrió algo con Venezuela que no le hemos comentado, pero que ha salido a la prensa en estos días, y es el caso de Alunaza. En algún momento que hubo desacuerdos con respecto a Alunaza, Hugo Chávez amenazó con cerrar Alunaza y Óscar Arias tuvo que negociar con el gobierno venezolano para que no se despidieran, si mal no recuerdo, 400 trabajadores costarricenses. Entonces a mí me parece que el tema ya desde una dimensión política lo que requiere es una negociación clara, franca y abierta con el gobierno venezolano. Si se llegara a la conclusión que el acuerdo económico y los precios y el préstamo abaratan el costo, y entonces una negociación donde se le diga claramente, bueno, miren señores, nosotros entramos ahí y siempre y cuando se den estas y estas y estas condiciones. El tema está en la deuda que se contrae si se rompe el acuerdo. ¿Cuáles son los términos en que esa deuda se puede cobrar y en qué tribunales se va a exigir el cumplimiento de eso? Es una negociación compleja y delicada que no se reduce a que si yo soy chavista o soy antichavista. El problema es que el país vive una situación energética delicada, y si hay una ventanita por la cual se pueda definir o aliviar el costo de la factura petrolera, vale la pena explorar esa ventanita. Bueno, pero para negociar yo tengo que tener algo que la otra persona quiera y la otra persona algo que yo quiera. Si Petrocaribe sirve para disminuir el costo de los combustibles, por supuesto que será algo que Costa Rica quiere. ¿Qué gana Venezuela? ¿Qué gana Petrocaribe con que Costa Rica se adhiera a Petrocaribe? Bueno, si nos ajustamos a lo que han sido los convenios con otros países, pues evidentemente Venezuela gana la posibilidad de obtener para su mercado interno bienes y servicios a precios preferenciales, porque recordemos que Venezuela está enfrentando, y eso es objetivo, eso exactamente no es nada ideológico, está enfrentando una de sus crisis económicas más importantes de la historia, con una hiperinflación, por ejemplo, y con un desabastecimiento que inclusive fue notorio a nivel de la opinión pública internacional en los meses en los que se dieron todos los conflictos con los estudiantes. Entonces, evidentemente Venezuela, por ejemplo, con Cuba, estableció un convenio. Aclaro, Cuba no pertenece a Petrocaribe, aunque se le considera miembro, porque el convenio suscrito con Cuba en el año 2000 entre Venezuela y Cuba tiene las mismas condiciones, las mismas características de Petrocaribe. Pero en el caso de Cuba fue más que evidente. El pago de Cuba del petróleo y de la
posibilidad de instalar allá refinadora de crudo fue a punta de servicios. En aquel momento había un faltante de médicos en Venezuela y así fue como Cuba proveyó, digamos. Entonces, en este caso, ese sería un factor también a valorar de parte del gobierno de Costa Rica. ¿Qué actividades, si finalmente decide incorporarse, qué actividades o qué bienes y qué servicios se pueden establecer encadenamientos productivos que encuentren en el mercado venezolano un buen nicho donde colocarse, como lo están haciendo muchos de los otros países? Por ejemplo, yo tengo un cuadrito, Colombia, por ejemplo, aquí tengo un cuadrito donde se señala que es una cosa muy simpática, porque los otros países que forman parte de Petrocaribe, parte de esa factura petrolera se la reintegran a Venezuela dándoles en especie azúcar, aceite, carne, inclusive Nicaragua le da vaquillas, es una cosa que es muy, muy singular. Y adicionalmente a eso... Terneros por petróleo. ¿Perdón? Terneros por petróleo. Terneros por petróleo. Sí. Pero adicionalmente a eso, también Petrocaribe es un negocio, ¿verdad? Y ellos establecen empresas mixtas. Por ejemplo, en el Caribe tienen varias empresas mixtas para desarrollar lo que es la identificación de fuentes de petróleo que existen en ese sector de América, o para identificar y eventualmente explotar gas natural. Es decir, hay una serie de factores que se podrían también valorar acá, desapasionando el tema desde el punto de vista ideológico, porque ellos, Petrocaribe, nosotros lo hemos centrado en el tema de los combustibles y el petróleo, pero ellos lo venden como una política energética integral, donde inclusive se habla de la posibilidad de obtener fuentes de energía alternativas, como la eólica, para citar un caso. Así que se me ocurre pensar que una posibilidad que podría interesarle a Venezuela, siguiendo este mismo modelo que ha empleado en los otros países, es establecer entre Recope y PDB, la petrolera venezolana, una empresa mixta para, por ejemplo, explotar la posibilidad de extraer gas natural, que en Costa Rica, entiendo, existen yacimientos importantes. Entonces, digamos que sí existen aspectos desde el punto de vista de Venezuela que podría ser muy interesante para ellos en el caso de que finalmente Costa Rica formalizara su solicitud. Ahora, hay que recordar que si bien Venezuela es la que manda en esto, yo dije hace un momento, hay un órgano directivo que está integrado por los ministros de energía o sus similares de todos los países, que son los que en última instancia, por supuesto uno supone que por gran influencia venezolana, pero son en última instancia los que toman la decisión de aceptar o no la solicitud de un país. Entonces, en esto me imagino que habría ahí una negociación que hace aún más complejo el tema, como ya lo había vaticinado, como ya lo había señalado Constantino. Y no quiero hablar de otros desafíos que tiene, que ya en 2013 se han venido planteando, de 2013 para acá, porque Petrocaribe forma parte de una iniciativa mayor que se llama Petroamérica, y la idea de ellos es hacer una articulación de esfuerzos en política energética a nivel de todo el continente latinoamericano y el Caribe. Y en algún momento están pensando en la posibilidad de establecer una zona económica, Petrocaribe, así la llaman, y hasta barajan en el mediano plazo la opción de crear una moneda común que se llamaría el petro. Así que son temas que también no hay que dejar de lado a la hora de balancear los pros y los contras de una eventual incorporación de Costa Rica a esta iniciativa. Dicen los estatutos de Petrocaribe que el objetivo principal de la organización es coordinar las políticas públicas en materia de energía de los países miembros, con el fin de minimizar el riesgo asociado con la seguridad de suministro de energía, defender el derecho soberano a administrar las tasas de explotación de los recursos naturales, minimizar los costos de transacciones, aprovechar los recursos energéticos y crear mecanismos para asegurar que los ahorros derivados de la factura energética surgidos en el marco de Petrocaribe sean empleados para el desarrollo económico y social, el fomento de empleo, el incremento de actividades productivas y de servicios de salud pública, etc. Queda claro que cuando Chávez crea Petrocaribe, digamos que es el gran cerebro detrás de Petrocaribe, Venezuela era otra cosa, ¿no, Constantino? Chávez, o más bien Maduro, está muy lejos de parecerse a Hugo Chávez. Y aunque por aquí Frangeos 85 dice que miedo demuestra Randall cuando hablan de Venezuela, o Frank Álvarez que dice es imposible separar el punto de vista económico del político con Venezuela. No es la misma Venezuela, ¿verdad? No es la misma estabilidad que, digamos, no da la idea de la misma estabilidad que daba la de Hugo Chávez. Bueno, dos cosas. Creo que es importante lo que dice quien hace el comentario. Ya a la hora de tomar las decisiones no se puede separar,
pero sí me parece que desde un punto de vista analítico para estudiar el problema es absolutamente legítimo considerar ambas cuestiones. A la hora de tomar una decisión va a haber que articular las conclusiones que se tomen en un lado con las que se toman en el otro lado. Si nos atenemos a que son una y la misma cosa, le estaríamos dando razón a la gente que quiere polarizar el debate. ¿En qué sentido? Es decir, si son una y la misma cosa, los que se oponen por razones antichavistas tendrían razón en boicotear el acuerdo, y los que se oponen por los que promueven por razones chavistas se verían confrontados a que la gente les diría, sí, claro, es que ustedes tienen objetivos políticos, los objetivos políticos de ustedes no se pueden separar de los objetivos de tipo económico. Pero la posición del gobierno de Costa Rica es otra. Nuestros objetivos políticos son diferentes a los objetivos políticos del gobierno venezolano. Nosotros no estamos por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es decir, nadie ha planteado eso en Costa Rica. Ninguna fuerza política, inclusive el Frente Amplio, no lo ha planteado ni lo planteó en campaña. Entonces, eso quiere decir que nosotros nos excluimos de esa consideración política por un consenso amplio de todas las fuerzas políticas en el país. Ahora, el tema está en que el país, las negociaciones tienen múltiples canastas, y entonces al final una negociación exitosa o fracasada es la suma de lo que se logre en cada una de las canastas. Lo que venimos sosteniendo aquí nosotros, Sergio, y usted también en alguna medida, Randall, es de que hay que ver la complejidad del problema, que es un problema complejo, y que el presidente Solís en ese sentido ha tomado la mejor de las decisiones, porque no se lanzó de cabeza ante el espejismo de que eso era de manera inmediata. Digo espejismo porque lo que han vendido algunos es que firmamos y ya mañana la gasolina bajó. Y eso no es así. Yo quería hacer también otra observación con respecto a lo que quiere cada uno, ¿verdad? Obviamente, Venezuela quiere aumentar su influencia política. Nosotros tenemos un objetivo económico, claro, que es bajar el precio de la gasolina. ¿Es ilegítimo que Venezuela quiera aumentar su influencia política? No lo es, pero a lo mejor los objetivos políticos de Venezuela no son los mismos que los nuestros. Entonces, esa negociación, Venezuela tiene un objetivo económico. ¿Cuál es el objetivo económico? El manejo de la economía, como se ha visto en los últimos días, inclusive señalado por algunos de los históricos del chavismo, es un desastre. Entonces hay un desabastecimiento de productos básicos como leche, granos, etcétera, donde Venezuela quisiera adquirir esos productos acá. Yo pienso, por ejemplo, en que la Dos Pinos podría tener un mercado adecuado por la experiencia internacional de la Dos Pinos, porque esos bienes hacen falta en Venezuela. Entonces, al final lo que hay que hacer es un balance, sumar, restar y ver qué es lo que más le conviene al país. Esa es la decisión que le corresponde a don Luis Guillermo Solís. Claro, porque el presidente no se ha ido ni por el espejismo de que los combustibles van a bajar al día siguiente, ni tampoco por la etiqueta, ¿verdad?, de que es un movimiento casi integracionista con Venezuela. Lo que pasa es que no hay que tener dos dedos de cerebro para saber que Venezuela ni ningún país del mundo es la Madre Teresa, sí, representada, algo tiene que ganar. Y que no haya almuerzo gratis. Y no hay almuerzo gratis. Entonces, si nuestra factura petrolera pagarle en servicios, digamos, es darle servicios el resto de la existencia. ¿Y cómo moviliza el gobierno al sector privado, que sería el aportador de sus servicios? Pero pagarle un día de combustibles es un año de servicios. Sí, eso es lo que habría que montar y articular, claro, y eso es una carpintería delicada, claro, de banista de Urgelles y Penón, ¿verdad? Perdón por el anuncio, ¿verdad? Porque si Nicaragua exporta vaquillas pagándole petróleo, no debería faltarle leche, por ejemplo. Con la cantidad de petróleo que le da Venezuela a Nicaragua, no debería faltarle leche. Sí, no, y evidentemente esos son ya detalles que, como bien señala Constantino, requerirían todo un consenso nacional previo.
Por eso porque finalmente se requeriría del concurso de los actores económicos, que son los que llevan adelante la producción de esos bienes o el desarrollo de esos servicios que se podrían dar a cambio de parte de la factura, porque ese es el otro punto, no es que la totalidad de la factura se va a pagar con bienes y servicios a precios preferenciales. Claro. Se va a agregar, por supuesto, lo que hay que pagar cuando, por ejemplo, el barril está en un determinado precio. Eso hace que en efectivo haya que pagar una parte. Si se encarece, entonces comienzan estos mecanismos de gracia, estos mecanismos de intercambiar o de complementar pago con bienes o con especies, como decía. Pero indiscutiblemente, yo creo que en esto yo comparto lo que dice Constantino. O sea, me parece que el presidente ha sido muy cauto en esto, me parece que ha tomado la mejor decisión, porque aunque la situación nos agobia, reitero, y aunque a la gente le gustaría efectivamente que el precio de los combustibles bajara de hoy para hoy, ciertamente eso no nos debe, o a él, que es el tomador de decisión, no le debe de obligar o no lo debe de llevar a tomar una decisión precipitada. Ciertamente tampoco hay que descartar a Petrocaribe única y exclusivamente porque viene de Venezuela, porque si fuera por eso hubiéramos tenido que descartar, reitero, la vinculación con China, para poner un ejemplo muy concreto, o Cuba, o con la misma Cuba. Pero sí se trata de medir realmente, de poner en la balanza y ver exactamente si esto a mediano plazo nos conviene o no. Hasta ahorita no se ha dado ningún caso de algún país que haya decidido unilateralmente salirse, o sea, de los que están actualmente formando parte de Petrocaribe, porque lo de Honduras fue un asunto más bien que de parte del Consejo Ministerial se tomó esa decisión de sancionarlo, pero ni siquiera a raíz de eso Honduras decidió salirse. Ahora está otra vez recibiendo los beneficios, o está dentro de la dinámica, para no plantear de beneficios, la dinámica de la iniciativa. En este caso, quiero decir, no se ha dado ningún escenario concreto en el que algún país diga, ya no quiero seguir, voy a terminar. Entonces no sabemos a ciencia cierta, porque en eso sí la documentación oficial es omisa, no se habla con claridad de cuáles son las cláusulas que podrían existir para establecer potenciales rescisiones de convenios de esta naturaleza. Entonces sí hay que tener eso manejarlo con mucho cuidado, y ojalá que en este momento tanto el Ministerio de Ambiente y Energía, Recope, y yo diría que el Ministerio de Relaciones Exteriores han de estar haciendo, me imagino, un trabajo de hormiga exhaustivo, investigando, analizando, contrastando con gobiernos amigos que forman parte de esta iniciativa, como República Dominicana, como la misma Guatemala, con la que ya el presidente ha tenido 2 reuniones con su homólogo Otto Pérez, y me imagino que estarán en este momento recabando la información técnica, la información objetiva, pertinente, para tomar la decisión más adecuada. Bueno, les voy a robar unos instantes para ir a la pausa comercial. Regresamos no solo para oír la opinión de la gente, sino también para hablar de algunas críticas que ha tenido la Mesa de la Unidad Democrática a el programa de Petrocaribe desde lo interno de Venezuela, y además la implicación que tendría el nombramiento del nuevo embajador venezolano aquí, que fue precisamente quien medió, hoy lo dimos a conocer en Noticia Monumental, quien medió en la solicitud de la administración Arias Sánchez a Hugo Chávez para integrarse a Venezuela. 2:39, vamos a la pausa. Recuerde que hoy vamos a salir un poquito más temprano, a las 3:20, porque viene el especial en homenaje a don Alberto Cañas Escalante, que en paz descanse, en el espacio de Así es la Cosa. Son las 2:42 de la tarde, estamos en Matices analizando la conveniencia o no, que no vamos a dar la respuesta aquí porque ninguno la tenemos, de ingresar a Petrocaribe. Estamos con Constantino Urcullo y con Sergio Araya, 2 de nuestros analistas, hablando de este tema. Edmundo González, de la Mesa de Unidad Democrática, decía en un desayuno que tuvo con la prensa aquí en San José, que en realidad el plan de Petrocaribe es un regalo a los países suscritos a Petrocaribe, que es un regalo enorme por el cual Venezuela busca la simpatía ideológica de un gran plan integracionista. Y decía es un regalo porque él mencionaba es imposible para Venezuela recuperar lo que está dando en petróleo. ¿Qué le parece, Constantino? Bueno, mire, yo creo que descubrió que el agua moja ese señor, ¿verdad? Es decir, en la vida internacional realmente nadie va como las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta, es decir, los países se mueven por intereses y eso es lo que los mueve. Obviamente
Venezuela busca a través del instrumento de su petróleo adquirir cada vez mayor influencia política y marcar el rumbo de los acontecimientos. Desde el punto de vista interno de Venezuela sí entiendo al señor porque, bueno, para un venezolano significa estar distrayendo recursos que podrían emplearse en el desarrollo interno de Venezuela y en resolver los problemas internos de Venezuela en aras de un proyecto de presencia continental. Y esto es particularmente importante en un país como Venezuela, que tiene una economía petrolera, y todas las economías petroleras, independientemente de que sea una economía controlada por un líder populista como era Hugo Chávez y por un movimiento populista como sigue siendo bajo Maduro, la realidad es que el tema es que estas economías llegan a ser tremendamente dependientes del petróleo. Entonces, como saben que tienen plata para comprar las cosas, no incentivan la producción interna. Entonces, yo puedo comprar tal cosa afuera con los ingresos del petróleo, voy y la compro afuera. Pero entonces debilitan la estructura productiva interna. Y esos recursos, si yo fuera venezolano, a mí me preocuparía que podrían estarse empleando en el desarrollo económico interno del país. Pero la realidad es que ni usted ni yo somos venezolanos, Randall. Sí. El señor tendrá sus preocupaciones, y a nosotros los que nos tiene que preocupar en esto es el tipo de mecanismos por los cuales eventualmente Venezuela nos podría perjudicar suspendiendo el acuerdo, cobrándonos antes de tiempo, cuáles son los mecanismos de cobro, en cuáles tribunales se plantea ese cobro, cuáles son los mecanismos de presión, porque también, vea que esto le preocupa al señor que usted me mencionaba, porque dice, bueno, ¿qué pasa? Se preguntan desde adentro, si, por ejemplo, Nicaragua decide no pagar. ¿Sí? Y acumula deuda. Le podría pasar a Venezuela lo que le pasó a la afinada Unión Soviética, que Cuba llegó a deberle $35 mil millones y ahora se los vinieron a perdonar muchos años después y solo les dejaron a pagar $3.500 millones. ¿Esto por qué? Bueno, porque la Rusia de hoy, heredera de la Unión Soviética, quiere mantener una presencia en América Latina. Sí. Pero la realidad es que lo que hay que pensar para tomar la decisión es cuáles son esos mecanismos, qué es lo que se va a firmar, si realmente desde el punto de vista económico es ventajoso o no lo es, ahí nos reprochan de la cuestión ideológica, y en vez de estar pensando de que todo lo que venga de Venezuela es malo per se. Bueno, no sé a Sergio, ¿qué le parece este tema? De lo que creo que Sergio estuvo en ese desayuno de Edmundo González, ¿verdad? Donde él advertía desde lo interno lo que pasaba con Petrocaribe. Claro, efectivamente, como bien señala Constantino, eso es visto desde la perspectiva de un venezolano que además evidentemente tiene intereses políticos exactamente contrarios al régimen. Pero sí, digamos, en la línea de lo que don Edmundo planteaba, aquí pongo este ejemplo, o sea, en el Fondo Alba Caribe, que es un fondo que se crea al amparo de Petrocaribe, que se supone está orientado a desarrollar proyectos de interés social en los países miembros de esta iniciativa, solo Venezuela aportó en 2005, que es cuando se crea este fondo, un capital semilla de $50 millones, y luego le ha asignado posteriormente más de $179 millones no retornables, o sea, no reembolsables, es decir, dinero que literalmente Venezuela está obsequiándole a esta iniciativa. Evidentemente, para un pueblo que está viviendo la situación económica, social y por ende política como la que hoy vive ese país, pues son temas que sí pueden generar grandes oposiciones al interior del país. Ahora, pero por el otro lado, hay gente que de la misma Venezuela que no es afín al régimen, para ser en esto equilibrado, que inclusive critica la iniciativa, pero que señala que más bien es ventajosa para Venezuela porque lo que provoca es dejar a un montón de países amarrados en materia de endeudamiento con Venezuela, o que por ejemplo permite, con esto de las empresas mixtas que yo mencionaba, que Venezuela también a través de esas conexiones con homólogas de los países donde Petrocaribe funciona, pueda explotar recursos de esos otros países o pueda establecer toda una infraestructura técnica que permita explotar y comercializar
la energía que también se produce en esos otros países. Entonces, digamos que dentro de esa perspectiva, pues sí, hay que balancearlo, pero yo insisto, de parte de Costa Rica, lo que nos interesa es efectivamente cómo nosotros podemos salir lo menos perjudicados posibles y cuánto podemos magnificar eventualmente los beneficios si es que finalmente los identificamos, si es que detectamos que hay beneficios, pero beneficios desde la perspectiva del interés nacional nuestro, claro está. Estaba revisando la comparación de los precios de combustibles en Centroamérica la semana pasada. El galón de gasolina regular en Costa Rica es el más caro, $5.46. En Nicaragua es con 46 centavos, perdón. En Nicaragua es de $4.99 el galón. Eso nos hace una diferencia de 47 centavos el galón. Un galón son 3 litros. Dividido en 3, $0.15 por litro. Por 540 colones, en realidad es 80 colones la diferencia entre el litro de gasolina en Costa Rica y el litro de gasolina en Nicaragua. Vale la pena no solo adherirse a Petrocaribe, sino hacer el esfuerzo y el desgaste político que significa analizar todo este tema, ¿verdad? Durante varios meses poner todo el aparato estatal, la Cancillería, el Recope, el MINAE, el ICE, todo el mundo trabajando a calcular si vale la pena o no ingresar a Petrocaribe por 80 colones el litro. Bueno, ese es el cálculo suyo del ego. A mano alzada, Sí, a mano alzada, ¿verdad? Pero puro celular. Yo diría que sí vale la pena hacer el esfuerzo, porque podría ser que nosotros estamos haciendo mal el cálculo. Pero realmente a mí lo que me llama la atención de esa cifra suya, Randall, es que lo que publicó el Frente Amplio es de que hay diferencias hasta de 250 colones en algunos de los precios. No sé si usted por ahí tiene la propuesta del Frente Amplio, pero yo recuerdo que había diferencias de 250, 300 colones, o sea, que pareciera que hay una diferencia significativa entre esos 80 colones que usted identifica y lo que dice el Frente Amplio que se va a dar. Ya, digamos, esa duda que tiene usted justifica, que es la misma mía, sin haber hecho el cálculo, justifica que el gobierno le dedique algún tiempo a explorar eso. ¿Por qué? Porque no le está haciendo la propuesta cualquier hijo de vecino. Claro. Se le está haciendo un partido que tiene 9 diputados en la Asamblea Legislativa, que tiene presencia nacional. Entonces, que le dio la presidencia a la Asamblea, que le dio el manejo a las comisiones. Exactamente. Y que es un partido que ha mostrado un grado de simpatía por el experimento venezolano, sin caer con eso en decir que son un apéndice de Caracas. Sí, claro. Pero realmente todos ellos ven con buenos ojos lo que está pasando en Venezuela. Entonces yo creo que el presidente hace bien en considerar la propuesta, por más que le genere uno dudas de tipo cuantitativo. A mí me surge una duda ahora que dice esto don Constantino, y es si políticamente el gobierno, que constitucionalmente ya no es del PAC, es un gobierno independiente, pero un gobierno que logró llegar al poder por el PAC, está comprometido a estudiar las propuestas del Frente Amplio. ¿Sería? Bueno, yo pienso que independientemente, aquí hay que separar dos cosas. Hay un tema que evidentemente obliga a que el gobierno se tome en serio por lo menos explorar la viabilidad de esta propuesta, y es que el tema energético es un tema que verdaderamente es un problema nacional. Entonces, cualquier iniciativa, sea Petrocaribe o sea alguna otra que algún otro grupo político o inclusive sectores organizados de la sociedad presenten, pues creo que son de recibo por lo menos estudiarlas y valorar la conveniencia o no de acometerlas. Ahora, con respecto al tema, bueno, recuérdese usted que de alguna forma don Luis Guillermo Solís habló de un gobierno de unidad nacional, de un gobierno que trascendía justamente un partido político, y pues ya en la Asamblea Legislativa sí hubo una cierta decantación, porque hay 3 fuerzas políticas que se pusieron de acuerdo y prácticamente son las que con ese acuerdo lograron, como ya usted bien enumeró, controlar los órganos de poder al interior de la Asamblea, y posiblemente, porque hay aspectos que todavía no han trascendido tan transparentemente, hubo algunos otros acuerdos más allá del tema de quitar el veto al Código Procesal Laboral. Posiblemente habrá otros temas que también se discutieron de contenido programático.
pero eso, digamos, es más resorte de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, creo que el presidente sí está en obligación de valorar opciones que presentan grupos organizados y que además, como bien digo Constantino, tienen presencia y presencia política importante dentro de la Asamblea Legislativa, porque al final, si bien son dos poderes independientes, son dos poderes que interactúan y necesariamente se requiere mantener una cierta capacidad de coordinación, una capacidad de comunicación que haga fluida la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Recuerde que en agosto, por ejemplo, comienza el primer periodo de sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo va a tener la voz en lo que es la definición de la agenda parlamentaria, y desde luego pues no sería bien visto que, porque es una propuesta que tiene un alto contenido ideológico, porque así la sociedad lo está viendo, simplemente vaya a generar un conflicto innecesario con una bancada que, reitero, a nivel del Parlamento está de alguna forma cercana a su fracción oficialista, pero que aunque no lo estuviere, es decir, tiene 9 diputados que igual le pueden generar algún tipo de complicación a lo que es el trámite legislativo de sus proyectos. Entonces creo que eso necesariamente justifica per se, además de que el tema lo justificaba ya como tema propiamente dicho. Y el otro aspecto, yo insisto, es decir, no hay que ideologizar esto, ni a favor ni en contra. No hay, digamos, los que son más pro régimen de Chávez no tienen que creer que esto es la pomada canaria, como se dice popularmente, pero tampoco hay que creer que esto es la madre de todas las desgracias si uno está enmarcado en una ideología que no es la afín al régimen de Chávez. Pero Venezuela sí tiene un interés más ideológico que económico. Bueno, en el caso de Venezuela, si uno ve lo que ellos plantean, pues desde luego que sí, desde los principios que se habla de la alternativa al modelo neoliberal y que es un modelo devastador, que es un modelo que además ellos, por ejemplo, eliminan la intermediación de compañías transnacionales y esa función que normalmente harían estas empresas lo asumen las empresas estatales propiamente dicho. Obviamente ellos tienen una visión muy clara de lo que es su proyecto de país y proyecto de región, pero en el caso de Petrocaribe, por lo menos siendo pragmático, hay muchos países, en cuenta, repito una vez más, Guatemala, República Dominicana, que no forman parte del ALBA y que, por ejemplo, el gobierno de Guatemala ideológicamente creo que está muy distante del enfoque de Venezuela, es decir, es un gobierno más bien de tipo conservador, el de Otto Pérez. Por ejemplo, el gobierno de República Dominicana yo no lo veo tan proclive tampoco al régimen de Chávez. Entonces, digamos que el tema de Petrocaribe per se, aunque para Venezuela sí tiene una connotación ideológica, per se no obliga, o por lo menos así es como está señalado, y eso es algo que habría que estudiar en profundidad, no obliga a los países que pertenecen a Petrocaribe a tener que casarse, en el sentido amplio de la palabra, con todo ese ideario que Venezuela maneja, como no lo hace, por ejemplo, Estados Unidos con las relaciones que tiene con países de signo opuesto, ¿verdad? Sí, estaba pensando en algún momento donde los países caribeños, que hay muchos incluidos en Petrocaribe, hubieran sesgado su opinión sobre Venezuela, y se me vino a la cabeza inmediatamente la OEA, ¿verdad? Pero bueno, son las 2:57. Quiero darle a esta hora oportunidad a nuestros oyentes para que opinen de este tema, porque hay un amplio debate en redes sociales sobre lo que estamos hablando de Petrocaribe, así es que vamos a habilitar la línea telefónica 905-222-0000. Si usted tiene alguna duda que nuestros analistas, don Constantino Urcullo o Sergio Araya, les pueda responder sobre Petrocaribe, pueden hacerla ya al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, mi nombre es Rodolfo. Don Rodolfo, gracias por llamar, adelante por favor. Sí, miren, una colega emisora de ustedes esta mañana, yo estaba oyendo a un señor que estaba en un alto puesto jerárquico cuando estaba Chávez, y estaba hablando que las bondades que ha hecho el gobierno de Venezuela con todos los países a los que estaba ayudando con eso del petróleo. Ya tenían cansado el pueblo y ya es un momento en que el pueblo está quedando a ayuno de la ayuda social que se necesita, por la ayuda que este país está dando a países como a Nicaragua, a otros, inclusive ahora China, que le ha aumentado las cuotas. Y que no nos hagamos muchas ilusiones, dice este señor, porque en determinado momento llegará el momento que ya la gente no va a aguantar y el gobierno va a tener que cambiar la modalidad que está utilizando ahorita.
Gracias, Rodolfo, por compartir con nosotros su preocupación esta tarde, 2:58. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Ronald. Es Ricardo Aguilar, Ronald, taxista. Don Ricardo, gracias por llamar. Supongo que está debajo de un aguacero. Adelante con la consulta, don Ricardo. Sí, está cerrado esto. Sí, ahí se oye al fondo. Sí, está cerrado esto aquí en la autopista. Mire, a don Constantino ellos son politólogos y hacen análisis aquí, digamos, con todo el respeto. Son intelectuales. Pero mire, don Constantino, nosotros somos taxistas. Estamos llevando cuero, estamos comiendo. Solo impuestos se pagan en este país. ¿Por qué el combustible en este país es uno de los más caros del mundo? ¿Por qué no han hablado del gas que cuesta el doble que en Panamá? ¿Cómo es posible que ni los carros de gas ya a todos les ponen impuestos para pagarse esas pensiones millonarias, corruptas y esos sueldos millonarios? ¿Por qué no hablan de eso, de la corrupción de este gobierno, de estos dos gobiernos tras anteriores que nos tienen al pueblo ya al borde? Es decir, el pueblo está ahogado ya, estamos que no sabemos qué hacer porque hay taxistas que se van con 1,000 pesos, se van tablas porque echaron combustible y se quedaron sin nada. Gracias, don Ricardo, por mostrarnos su preocupación esta tarde. Al final de recibir todas las llamadas vamos a comentar lo que ustedes nos están diciendo. 3:00 de la tarde. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Rolando Carvajal. Don Rolando, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, un saludo para los analistas. Gracias, don Rolando. Adelante. Nosotros todavía somos aldea, seguimos siendo una aldea. Cuando uno escucha a la gente opinando, y más opinando, discúlpeme, pero con cierta parcialidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque ojalá que se invite a otra gente que con otro criterio diferente a los que tiene hoy, porque si Estados Unidos nos ofrece algo, nosotros no nos interesa mucho que el pueblo norteamericano esté muriendo de hambre, o si Rusia, o cualquier otro país, otra potencia en el mundo. Están muy preocupados por lo que pasa en Nicaragua, por lo que pasa en Venezuela, que dicho sea de paso aquí también se manipula toda esa información, ya nosotros sabemos cómo se maneja eso. Pero hagamos un esfuerzo por ser objetivos. Claro que hay que averiguar, hay que poner sobre la mesa todas las consecuencias que pueda tener eso, pero si aquí hiciéramos una encuesta a nivel nacional, hiciéramos aquí una votación, no se me olvidó el nombre en este momento que se utiliza, a nivel nacional, ganaríamos por una gran derrota. El pueblo estaría de acuerdo en adherirse a Petrocaribe o algo así parecido, cuando se tengan los datos exactos. Pero no hagamos análisis aldeanos, que sí, que pobrecito, que es que que nosotros tenemos que apoyar todo lo que diga el pueblo de Venezuela en todos los foros internacionales, que pobrecito el pueblo de Venezuela. No, eso es demagogia. Es más, esos dos señores son demagogos, porque no tienen la capacidad de hacer un análisis objetivo. Por ratos parecen imparciales, pero por ratos todo lo cuestionan. Gracias, don Rolando, pero de hecho le voy a decir una cosa. En el caso de Sergio, que Konrad Adenauer tiene presencia en Venezuela, y en el caso de don Constantino, que ha tenido una actividad política de muchos años, conocen de primera mano lo que ocurre. Don Constantino es un estudioso de la realidad internacional y Sergio también. Y déjeme decirle que, contrario a lo que uno podría pensar, porque Konrad Adenauer está en Venezuela viendo lo que está pasando, los dos han sido muy comedidos diciendo que el presidente Solís ha tomado la decisión correcta y ha encargado un estudio a los entes especializados, y desde el medio, ya no solo desde los analistas, desde el medio, de ahí el mismo polémica ideológica hubo aquí cuando se discutió el tema de los buques antidrogas, que es un acuerdo de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos que independientemente de lo que uno piense o no, es un beneficio, creo yo, poner estos temas sobre el tapete y hablarlos. En otros países no se pueden hablar, dichosamente que sí. Son las 3:02. Vamos a recibir 2 llamadas más para ir a la pausa comercial. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, mi nombre es Carlos. Don Carlos, gracias por llamar, adelante. Muchas gracias, muy amables, y un saludo a ustedes. Obviamente la llamada es para preguntar y entender, pero parte de la ignorancia que puedo tener con la misma es que, ¿por qué si es una gran posibilidad unirse para que baje tal vez el precio del petróleo o el combustible en Costa Rica? ¿Por qué no se ha pensado en eso antes? ¿Por qué no han habido otras personas que han intervenido en esto o han presionado para que se hacían? Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Don Carlos, vamos a la última llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Francisco Félix, servirle, caballero. Gracias, don Francisco. Adelante, por favor. Yo considero que es una oportunidad interesante. No obstante, creo que desde invertir tanto tiempo, como mencionan ustedes, en hacer un estudio, ¿por qué no analizar por qué los precios del combustible en Costa Rica son tan caros? Principalmente tomando en cuenta el impuesto único que tienen los combustibles. ¿Por qué no solucionarlo por ahí y después utilizar ese otro mecanismo para abaratarlos aún más? Buenas tardes. Gracias, don Francisco, por compartir con nosotros su preocupación. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más aquí en Matices. En homenaje a don Alberto Cañas. Hoy no hay tercera emisión de noticias, hay torneo de copa entre Limón y Santos, así es que no habrá tercera emisión de noticias. Bueno, si quiere agregar alguno de lo que dijo nuestros oyentes, pero quería meter otro elemento, y es que en Noticia Monumental dio a conocer que el embajador de nuevo, el que acaba de presentar sus credenciales de Venezuela, Jesús Javier Arias, si no me falla la memoria, es la persona, el encargado de negocios de la administración Arias Sánchez, fue el que me dio, digamos, entre gobiernos ante la solicitud de don Oscar. Esto, de alguna forma, a mí, que tengo la malicia indígena un poco marcada, exacerbada, sí, me permite señalar que Venezuela le da importancia a la intención de Costa Rica de incluirse a Petrocaribe. Claro, es que además desde la perspectiva venezolana, pues por supuesto tener a Costa Rica dentro de esa iniciativa, por lo menos en la actual coyuntura, parece muy, muy positivo, porque recordemos que fue la misma Venezuela la que en 2008 le dijo que no a Costa Rica, pero era otro régimen. Entonces me imagino que existe en este momento era otro gobierno, porque Arias había criticado fuertemente a Hugo Chávez. Exactamente, entonces es un momento, digamos, para Venezuela importante. Venezuela tiene en su agenda en lo inmediato posiblemente pelear un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un puesto no permanente, y pues desde luego que va a esperar ahí la solidaridad de algunos miembros de Petrocaribe. Yo creo que esa es una señal interesante, que haya coincidido el nombramiento de este embajador con la solicitud de retomar este esfuerzo que ha planteado la bancada parlamentaria de Frente Amplio al actual gobierno. Que no está en su página, por cierto, pero es una queja. Y digo retomar porque, reitero, ya en su momento Costa Rica como Estado lo había valorado. Yo creo que... vamos a ver, yo pienso que Petrocaribe, reitero, es una iniciativa que desde la perspectiva de quien la crea tiene un objetivo técnico, un objetivo político, y de quien la toma también tendrá sus propios objetivos. Habrá que preguntarle, por ejemplo, me imagino que la motivación de República Dominicana o que la motivación de Guatemala para adherirse a Petrocaribe o la de la misma Honduras actualmente, con el régimen actual, es un tanto distinto a la motivación que pudo haber tenido Nicaragua o algunas islas del Caribe para adherirse. En ese sentido, es una iniciativa que en este caso lo que tiene que ver Costa Rica y su gobierno es si desde el punto de vista de nuestro interés nacional nos conviene o no nos conviene, la sostenibilidad de la propuesta, los alcances, a qué Costa Rica está dispuesta a comprometerse y a qué no. Pero eso es tan válido para este tema en particular como para cualquier otra iniciativa. Lo fue justamente para el CAFTA, por ejemplo, y lo fue para muchos otros tratados en los que Costa Rica se ha vinculado. Es decir, yo pienso que, y por eso reitero, y ahí sí discrepo del amigo oyente, más bien no hay que ideologizar la discusión, como también ya Constantino lo ha venido reiterando a lo largo de este programa. Hay que verlo política y técnicamente, más no ideológicamente, porque si lo vemos ideológicamente se pervierte la discusión, porque van a haber unos que porque tienen una afinidad con el gobierno que promueve esta iniciativa, le van a ver solo los aspectos positivos, pero van a haber otros que adversan al gobierno que promueve esta iniciativa, que le van a ver solo los aspectos negativos. Un poco, y quieras o no, lo que ocurrió también con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana y Centroamérica, que de alguna forma
se perdió la discusión técnica y lo que se dio fue una discusión más de corte ideológica, en donde los que eran proclives a los Estados Unidos lo consideraban la octava maravilla del mundo y los que eran adversarios de Estados Unidos lo consideraban la antesala del infierno. Entonces, creo que uno en este caso tiene que tener cuidado, no caigamos en ese mismo escenario. Esto es una iniciativa que eventualmente puede traerle beneficios a Costa Rica. Hay que valorar si esos beneficios realmente son, como se dice, si son verdaderamente de impacto y de sostenibilidad, y por tanto valorar entonces si se toma o no la determinación de, en este caso sería solicitar nuevamente que se reactive el proceso para que el Consejo Ministerial de Petrocaribe determine si Costa Rica puede o no adherirse al mismo. Bueno, a mí me parece importante, más importante que antes, la elección que haga el presidente del nuevo embajador de Costa Rica en Venezuela, ¿verdad? Que no tenemos, Constantino. Sí, pero más importante aún es definir una estrategia política para lidiar o actuar con respecto a Venezuela. Yo con esto de Petrocaribe quería hacer una última observación, porque creo que ya estamos llegando al final, y es que yo creo que esta es una decisión de carácter pragmático. Muy pragmático. Se podría sintetizar en aquella frase famosa del gran reformador chino Deng Xiaoping, cuando abrió la China a los mecanismos de la economía de mercado, y decía Deng Xiaoping: no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que atrape los ratones. Aquí esta cuestión de Petrocaribe hay que verla desde esa perspectiva. No importa si Venezuela es blanca o negra, lo importante es que en esa negociación nosotros logremos atrapar los ratones. Por ejemplo, yo pienso que esa fue la actitud de Guatemala, cuando Guatemala dijo, bueno, en lenguaje muy costarricense, le chupamos rueda a los venezolanos, aunque sean negros. Y debe haber sido la misma actitud en Honduras: chupamos rueda aunque sean negros. Entonces, meterse en esa discusión si Maduro es bueno o malo no lleva a ningún lado. Es decir, esta es una decisión que el presidente tendrá que tomar diciendo, bueno, nos metemos a Petrocaribe porque, como dice el Frente Amplio, si fuera cierto, va a bajar 300 o 400 colones el precio de la gasolina. Entonces ahí, pero si resulta que la gasolina baja 50 pesos y además nos establecen condicionalidades políticas, no vale la pena. No vale la pena. Yo quisiera nada más agregar un último punto, y el ingreso o no a Petrocaribe, además de todo el análisis que hay que hacer sobre su conveniencia o no, debería de formar parte de una política pública más integral en todo el tema energético, ¿verdad? Que es una cosa que está haciendo falta. Bueno, ya el presidente nombró una comisión para que en 18 meses traten de definir algunos de los elementos de esa política pública en lo que tiene que ver con el precio de la electricidad, pero necesariamente eso lo que me demuestra a mí es que está haciendo falta esa visión integral de mediano y largo plazo, en donde además redefinamos la matriz energética y decantemos hacia qué energías quiere el país apostar. Sergio, muchas gracias. Don Constantino, muchas gracias gracias, don Randall, por estar con nosotros esta tarde. Sigue Así es la Cosa, hoy en homenaje a don Alberto Cañas, y a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental. A las 9 pueden ver este programa en repetición a través de Canal 2, la imagen de la radio. Feliz tarde. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices,